La justicia debe existir, debe ser asible, tocable. Entonces, cuando uno abraza un proceso de cambio, y en este caso la propuesta del socialismo, uno siempre está aspirando que eso sea hacedor de justicia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se definiría la justicia? Fíjense cómo la definió a cada quien según sus necesidades. Un teórico del derecho ulpiano. Lo conocen por los que estudian en la UVB, la carrera de estudios jurídicos. ¿Han escuchado hablar de Ulpiano? Ulpiano definió la justicia como la voluntad perpetua e imperecedera y eterna de darle a cada quien lo que se merece. Pero es la definición desde el punto de vista del marxismo, creado por el propio Carlos Marx, que dice: a cada quien según su necesidad, de cada cual según su capacidad. Cuando un obrero es explotado, trabaja 20 horas diarias y no tiene vivienda, a ese obrero el capitalismo le está diciendo: a ti te estoy dando mucho menos de lo que necesitas y te estoy exigiendo mucho más de lo que puedes dar. Es allí la lógica del sistema capitalista. ¿Qué definición es esa la de Carlos Marx? Que es el fin último de nuestras luchas, es llegar a un sistema de vida donde cada quien tenga lo que necesita y cada cual dé lo que esté en capacidad de dar. Pero yo estoy perdiendo la fe. ¿Por qué? Acaba de renunciar en Grecia Alexis Tsipras, primer ministro. 6 meses nada más se caló. Una esperanza de una ruptura con el modelo neoliberal en Europa, en una Grecia hundida y acabada por las recetas del Fondo Monetario, y esa esperanza murió en 6 meses. Imagínense usted lo que le costó a Chávez sobrevivir 13 años. Cifras apenas en 6 meses. Obviamente habría que ver la diferencia monumental entre un líder como Hugo Chávez y un bate quebrado como Alexis Tsipras, revestido de un socialismo a la europea que ha estafado a ese continente. No solamente en Grecia, en España, en Portugal, en Suecia, en Francia. Cómo se nos venden modelos socialistas en Europa que hoy tienen hundido en la miseria y el desempleo a grandes naciones en otrora símbolo del progreso y el desarrollo. Yo meto esta cuña porque yo le preguntaba, alguna vez me reuní en París con un sindicalista francés de los ferrocarriles, y yo le preguntaba que por qué Europa, que nos dio ejemplos en los siglos XVII y XVIII de revoluciones, hoy estaba tan postrada a la derecha con gobiernos neoliberales donde no hay títere con cabeza de la izquierda que quede vivo, porque todos los procesos de liberación son aniquilados, y el ejemplo más reciente es el de Alexis Tsipras en Grecia. ¿Cómo es que entonces esos partidos de derecha e izquierda, el PSOE español, el Partido Socialista francés, todas esas corrientes de pensamiento que en 3 siglos o 2 siglos atrás iluminaban al mundo, hoy no tienen vida en Europa? ¿Cómo se postró Europa a la derecha y hoy está rendida a las recetas del neoliberalismo más voraz? Y él me dio una respuesta que yo me desmayé. Me dijo: camarada, lo que pasa es que ya en Europa no somos ciudadanos. ¿No son ciudadanos? No. ¿Qué son?
somos televidentes. Me desmayé. Y entonces resulta que no solamente renuncia Tsipras, sino que en Nicaragua hay un pacto con los gringos para hacer otro canal interoceánico. Pero también Cuba restableció sus relaciones con los Estados Unidos, y lo peor que me está quitando la fe es que cuando el general Larry Rivero, jefe de la SODI, habló aquí que los bachaqueros eran delincuentes, nadie aplaudió. Yo me persigné. Juanita, se acabó esto. ¿Somos bachaqueros también nosotros? Pero tenemos familias bachaqueras, amigos bachaqueros. Yo acabo de tener en el circuito penal 30 bachaqueros presos. Pero me tomaron en masa al circuito en defensa de los bachaqueros. Y les dimos una medida cautelar con un delito menos grave, cuya única obligación por ahora de ellos es que me van a pintar el Liceo Sanz. No. Pero no quieren que le pongamos braga como hizo en Puerto Castello. La cava. No, porque la braga es infamante. No, yo sí quiero la braga. Pero también tengo 15 presos de los que saquearon en Barrancas del Orinoco Pedeval. Y ahora nosotros decimos, ¿es justo lo que está pasando con estos camaradas? Señores, qué difícil es un sistema de justicia en revolución socialista. ¿Cómo sopesamos? ¿Cuál fue la jugada maestra, Ricardo, de la burguesía venezolana? Poner al pueblo, pelear contra el pueblo. Por eso ninguno de ustedes aplaudió cuando el general los tildó de delincuentes. Bueno, es que yo nunca he visto en el circuito a los ricos, veo pura gente pobre, puros muchachos de barrio. Y entonces yo digo, yo concluyo, el débil jurídico, que es que los ricos no delinquen. Los ricos no delinquen, pues yo nunca los veo en el circuito. De paso, es otra cosa. Qué difícil cuando nos toca, escuchen, ver 500 personas rodeando el circuito judicial abogando por la libertad de los compañeros bachaqueros. ¿Qué hizo la burguesía? Generó redes populares de distribución, una obra maestra. Entonces nuestros enemigos hoy son los bodegueros, los minoristas, los buhoneros, que son tan pueblos como nosotros. Ahora, Ricardo, si en la teoría marxista hay una categoría que llamó Marx el lumpen proletario, ¿cuánto del pueblo puede convertirse en lumpen? ¿Saben lo que es lumpen? Aquellos sectores del pueblo desclasados que se van como olvidando en la sociedad, que no tienen oficio, no tienen estudio y van quedando como rémoras. Es la gran minoría. Cuando Marx definió el lumpen, es una minoría, pero aquí estamos viendo grandes sectores populares haciendo en el juego a la burguesía. ¿Cómo resolvemos eso, camaradas? Cuando nos vayamos a Tunapuy o al Pilar o a Caripito hoy, o a Irapa, ¿cómo nos resolvemos? Entonces resulta que esta revolución, para poder definir, tiene que crear una cosa que llamen su propia dialéctica, Ricardo. Y dentro de esa dialéctica hay que crear cuál sería el sistema de justicia, que nosotros no terminemos siendo injustos con la misma sociedad que estamos liberando. Porque yo siempre pongo el ejemplo que no puede ser, y Ricardo insiste, cómo es que hay tantos logros de este proceso que nadie conoce y no difundimos, que antes en nuestros tiempos
para estudiar a nivel universitario, hermano, había que salir del pueblo, irse a otro estado, pasar hambre, arriesgarse a ser perseguido y encarcelado, meterse en unos comités preocupo, a ver si acaso, y cuando no más terminabas desaparecido, torturado y algunas veces como caso, muertos. Y entonces estoy una vez en un foro político, en una aldea universitaria, en Marihuitar, y salen unos muchachos con unas carpetas, lo que uno usa para sentar, como la tabla esa de sentar, con el poco de planilla. Y yo digo, ¿dónde van ustedes? Ahí también me desmayé. Yo no tengo problema con el azúcar porque yo me desmayo siempre. ¿A dónde van ustedes? Porque hoy mi madre que me desmayé. Vamos a buscar bachilleres para inscribirlo. No puede ser. ¿Qué vaina es esa, chicos? Si yo tuve que salir y exponerme y huir de los alecos y no pude estudiar nunca en la UDO, tuve que desertar y huir hacia Caracas. Por eso estudié Derecho. Y aún así, viviendo en un cerro en Matacagua, llegó el prefecto de Acción Democrática a decirle al muchacho de ese rancho que me sacara porque yo estaba fichado por la DC y lo iban a ganar. Y entonces ustedes salen a perseguir a los bachilleres. ¿Cómo es eso? Porque entonces hay demasiado cupo. Y entonces fui al Pilar y me consigo que gente monte en burro. Yo voy para la Universidad Simón Rodríguez, que está allá en el cerro. Ay, yo voy para la UNEFA, que está allá abajo. Ay, a mí me toca enfermería porque la Rómulo Gallego tiene aquí un núcleo. No puede ser. Ven, es Mayeche. Estamos aquí por tu Coño, pero como estamos jodidos económicamente, es el filón que nos tiene morir. Por eso es que no es difícil perder la fe. No es difícil perder la fe. Porque Ricardo siempre me ha dicho, ¿qué pasó con la leche? Las vacas se murieron. Ya no producen. Botini. ¿Por qué esta situación económica que sabemos que es una guerra premeditada alevosamente por la burguesía? ¿Cómo nosotros nos empoderamos del discurso justiciero y que esa situación no nos acogote? Porque hasta ustedes tienen miedo de que empecemos a meter presos a los bachaqueros. Yo tengo miedo. El sistema de justicia socialista es redimir al pobre. ¿Qué teníamos antes de la revolución? ¿De qué están llenas las cárceles? Todavía arrastramos en el sistema de justicia la inequidad, y no porque esta revolución no haya dado saltos inmensos en que el sistema penal o judicial sea redentor y liberador del hombre, sino que estamos luchando, escuchen, no contra 40 años del puntofijismo del 58 al 98, pero tampoco con 170 de la Cuarta República desde 1830 a 1999, sino que estamos luchando contra 530 años de un modelo colonial, imperialista, invasor y de oprobio que se nos impuso. Por eso es que no es fácil todavía que ese sistema de justicia termine por coronarse como redentor y liberador del ser humano. Pero ¿cuánto hemos hecho para que esta sociedad se ajusta? ¿Cuánto hemos hecho? 2.300.000 estudiantes universitarios y conseguimos 660.000 el año 1999. 2.600.000 pensionados cuando solamente había 700.000. Más de 10 años quizás con una inmovilidad laboral
pensiones al salario mínimo, las pequeñas y grandes misiones. Pero más allá de eso, el sentido de patria. Y aquí hay que explicar por qué decimos que tenemos patria, aunque tengamos cola, escasez y problemas sociales. ¿Por qué decimos que tenemos patria? Porque Chávez nos dio patria. Tsipras renunció a darle patria a los griegos. Tsipras se acabó. Y cuando tú piensas en eso, tú dices, más nunca en Venezuela habrá privatización de los servicios públicos. Más nunca se entregará la riqueza a los intereses transnacionales. Más nunca vamos a soñar con que se nos reduzcan los salarios o las pensiones. Más nunca vamos a pensar que se restringirán los cupos universitarios. Más nunca vamos a pensar que este país se entregue al imperio yanqui. Eso es patria. Más nunca es una pesadilla que hemos vencido, y con la oposición volvemos a la pesadilla. Volveríamos a la pesadilla. ¿Por qué, hermanos queridos? Y aquí va la gran reflexión de los dos sistemas en los dos tiempos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la oposición con 15 años sin gobierno tiene tanto poder? ¿Cómo es que nosotros, cuando éramos oposición, vivíamos huyendo, presos, torturados o muertos o exiliados? ¿Cómo es que nosotros, cuando estábamos en la izquierda contra DEICOPEI, éramos seres execrados y leprosos? La sociedad nos expulsaba. ¿Y cómo es que ellos hoy en oposición matan, torturan, persiguen, descuartizan, acaparan, dan golpe de Estado, sabotaje petrolero, paro empresarial? ¿Por qué? Si no son gobiernos. Porque el poder no reside en el gobierno. El gobierno es una ínfima parte del poder, ínfima. Ustedes recuerdan cuando Chávez decía, yo soy un subversivo en Miraflores. A veces ni el gobierno era nuestro. O todavía tan tierno estaba Miquelena, Alfredo Peña, mandando a lo interno del gobierno. O todavía están tierno el 2006, no nos tiraron esa sentencia horrible de que no hubo golpe de Estado. El gobierno es una ínfima parte del poder y a veces ni siquiera lo tenemos. No teníamos PDVSA. Entonces tú dices, ¿dónde está el poder real? En manos de la oposición. Son dueños de las grandes empresas, de los grandes medios de comunicación, de las redes sociales. Son dueños de todo el comercio, son aliados de la embajada norteamericana, controlan los gremios profesionales, las universidades públicas, para nuestra vergüenza hoy. Es decir, controlan los factores de poder. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? El sistema de justicia del coloniaje y de la Cuarta República significó, escúchenme ustedes, el exterminio físico del pueblo, la aniquilación. El sistema de justicia de la Quinta República implica la redención del ser humano, la liberación del pueblo. Y todas esas líneas que hemos trazado de los logros de este proceso, que son imponderables, implican que el modelo socialista bolivariano es justiciero. Y eso parte, para los estudiosos del derecho, de una gran revolución que está en el artículo 2 de la Constitución bolivariana. Venezuela se constituye en un Estado social democrático de derecho y de justicia.
justicia. No hay un país en el mundo que haya puesto la justicia por encima del derecho. Venezuela es el primer país del mundo que antepone la justicia por encima de la ley. ¿Qué nos decían los alecos? Somos Estado de Derecho, hay que aplicar la ley. ¿Quiénes hacían las leyes? ¿Quiénes crearon la ley de vagos y maleantes para encarcelar sin juicio a los pobres? La Cuarta República. ¿Quiénes tenían la recluta como obligatoria contra los pobres? Y no era posible luchar con eso porque eso estaba en la ley. El Estado de Derecho. ¿Qué hizo Chávez? Abolió todo objeto de derecho a sujeto de Estado social. E impuso el Estado de justicia. ¿Cómo se come la justicia? Eso existe. ¡Claro que existe! Aquí tenemos un ejemplo. En el Estado Sucre, con las benditas empresas ¿cómo es? De pesca de arrastre. ¿Qué hacían las grandes industrias de pesca de arrastre? En nombre de la ley que les permitía meterse hasta una milla, casi que llegar a la orilla de los golfos y de los mares, destrozaron y acabaron con todo el lecho marino de todas las costas del Estado Sucre. ¿Qué hizo Chávez con la ley de pesca? Los mandó 6 millas afuera. Era legal, pero no era justo. Como tampoco era justo que le prohibieran a los pensionados el salario mínimo. No hubo democracia adeca ni copellana. Era social cristiano, ¿ven ustedes? Tenían a Cristo, iban a la iglesia. Caldera era cristiano. Ay, María Purísima. Socialdemócrata. No hubo manera que esos demócratas, que esos cristianos le reconocieran a los viejitos el salario mínimo como pensión. ¿Quién hizo? El demonio Chávez es un ellos. Ese hombre lo Entonces me dice Juanita, no hables con grosería, digo. Me acuerdo de mi primera. La mayor grosería es la sociedad misma, putrefacta. Y nosotros tenemos todavía hoy que luchar contra unos valores de una sociedad putrefacta que nos carcome. Y yo pierdo a veces la fe. Y estoy perdiendo las ganas de vivir. Nada me entusiasma. Ya no quiero tener mujer. No quiero hacer parrilla, ni echarme palo, ni ir a una finca, ni en la playa. No tengo deseo de nada. Perdí esos vicios capitalistas porque veo que la sociedad se reproduce en los mismos. Pero me decía Figueroa Bottini, es que cuando tú niegas los hechos de la revolución, cuando tú no eres puro, honesto, leal, solidario, tú estás infiltrado. No, Figueroa. Yo creo que tenemos también que empezarnos a matar a nosotros mismos, a matarnos. Y entonces, para concluir, ¿cuál es el sistema de justicia ideal? El que termine con esas perversiones. Porque todos nosotros, ¿qué queremos hacer con la vida? ¿Qué queremos hacer? Tener lujos, echarnos palos, enamorar a las mujeres más bonitas. ¿Qué más? Por eso es que la burguesía no tiene la guerra económica, porque este país iba a la satisfacción plena de las necesidades. Y cuando empezamos a tener casas dignas por primera vez, educación digna por primera vez, salud digna por primera vez, empleo digno por primera vez, dijeron, ¿qué falta? ¿Qué les quitamos si ya les dando todo? La comida, esa es la guerra
guerra económica, sí existe la guerra económica. Ese es el vértice. ¿Por qué nos quitan la comida? Porque la comida la producen ellos. La comida la producen los grandes centros de poder económico, las grandes redes empresariales. Ellos por allí están tratando de rendirnos por hambre y no es difícil que lo logren. ¿Cómo resistimos, hermano? Conciencia. ¿Y cómo comemos con conciencia? ¿Cómo comemos? Es allí entonces que este proceso debe generar su dialéctica. ¿Cómo vivir con las contradicciones? ¿Cómo sobrevivir en las contradicciones? ¿Cómo no dejarnos arrollar por la mediática y el psicoterror? Y estamos dispuestos a resistir. Ustedes están dispuestos a coger un fusil e irse para la montaña. ¡No! ¿Están dispuestos? ¡No! Es allí entonces que cuando definimos lo que es la justicia en la cuarta o el oprobio de los 530 años frente a lo que ha sido este proceso, tenemos que creer en esta revolución. Con hambre y sin empleo, con Chávez de Venteo, con hambre y sin empleo, con Chávez de Venteo, con hambre y sin empleo, con Chávez de Venteo. Ah, porque ustedes son vanguardia. ¿Qué significa vanguardia? Los que están al frente en la lucha. Entonces, si ellos hoy todavía no han podido, imponiendo el terror, la muerte, el paramilitarismo, la infiltración de los sicarios, con el paro petrolero, con toda la conspiración, no nos han podido tumbar, quiere decir que se ha habido conciencia en este proceso. Y a veces dicen ellos que no entienden este pueblo, que somos muy desordenados, que no nos definen. Este es un desorden todo el tiempo. Van a un acto así como aquí, ven ustedes comiendo tortas y se van para el baño y se paran. Bueno, primera vez, Juanita, que voy a una actividad tan organizada. Parece unos muchachitos de escuela y les pasa lista y todo, pero así es, así es. Entonces, si no nos ha podido tumbar, algo de conciencia ha cogido este pueblo y algo de la doctrina de justicia ha cogido este pueblo, que sabe que con ellos regresamos a lo propio, sabe que con ellos nos devolvemos a las mazmorras oscuras, al oscurantismo más feroz. Y voy a terminar con esta reflexión. Esta reflexión final, y por algo estamos parados aún. Nació aquí Bolívar, que se fue a libertar 6 naciones y ha sido el único ejército en la historia que no se robó ni un metro de tierra ni se trajo botín de guerra. El único ejército en toda la historia libertó sin dominar. Y entonces resulta que aquí se dio un fenómeno en Venezuela único. En 1989 el planeta cayó rendido al capitalismo porque cayó el muro de Berlín, se acabó la Unión Soviética y nos metieron el cuento del fin de la historia, aquello que dijo Francis Fukuyama, el fin de las ideologías. Todo el mundo se postra al capitalismo como único sistema capaz de hacer feliz al hombre. Y todos los países fueron arrasados por esa ventolera, salvo uno. ¿Cuál? Aquí el pueblo se rebeló en el famoso Caracazo, fue masacrado diciéndole que no se escalaba la receta del Fondo Monetario. Fue el único país del mundo
Entonces, camaradas, ¿perdemos la fe o no la perdemos? ¿Por qué no la perdemos? Porque la revolución bolivariana es, hoy por hoy, escuchen, porque ahí tenemos a Correa con problemas serios, tenemos a Dilma con problemas serios, cayó Cipra y caerá toda la esperanza de Europa. España ni se diga, con los indignados que refería Bottini. La revolución bolivariana es hoy por hoy la única esperanza de redención de los pueblos del mundo. Es la única esperanza. Sigue siendo la única esperanza y por eso hay que aniquilarla. Somos un mal ejemplo. Y con todos los problemas hay que admirar a Nicolás Maduro, que heredó de Chávez este gran problema y ha sobrevivido como los grandes. Políticamente ha sido un maestro, porque la derecha aspiraba que el chavismo hiciera aguas, que se dividieran en 10.000 toletes los factores revolucionarios y fuéramos un caos político. Eso no solo no ha ocurrido, sino que hoy dimos el gran ejemplo con la alianza perfecta del gran polo patriótico. Más que no desunir, ha unido y reunido. Y ese es un gran ejemplo, una gran enseñanza que este muchacho, a quien conozco hace muchos años, amigo, ha sabido sortear. Pero hoy nos tocan otras guerras. Ahí tenemos la guerra económica ahora, porque también la mediática la hemos ido venciendo. Entonces, siendo nosotros esa única esperanza que brilla en el mundo, ¿cómo perdemos la fe? Somos entonces la esperanza, y esa esperanza se resume en una palabra: somos justicia. Muchas gracias.